La democracia atraviesa un desencanto social, lo que generó el deseo de realizar un cambio radical, y como consecuencia, el partido de Morena, registrado en 2011 e impulsado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, tomó la batuta del 21. Sin embargo, a casi año y medio de administrar el poder, ha ocasionado que hoy en día exista una enorme polarización de políticas ideológicas en la sociedad mexicana, quizás más que nunca, generando diversas posturas sobre la evaluación de la gestión de la austeridad que implican despidos y reducción de presupuesto en diferentes dependencias y aumento al salario mínimo. Políticas medioambientalistas y ejecución de las megaobras como el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, entre otros. Esquema de la Guardia Nacional y combate a la corrupción. Controversia sobre el control de la actual pandemia. Y finalmente, el sector donde parece haber mayor controversia, la iniciativa privada. Lo anterior nos genera una cuestión. ¿La polarización dificulta los procesos de la democratización? Esta noche, en El Ruedo, nuestros expertos conversarán sobre la polémica y la visión que genera las dos caras del gobierno. Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que sin lugar a dudas va a ser y es uno de los políticos icónicos del siglo, que hasta la fecha siguen a diario este gobierno, incluso desde antes que tomara el poder, ya generaba acciones de gobierno, ya generaba polémica. Y bueno, en esta ocasión tenemos para el debate, le intitulamos las dos caras del gobierno. ¿Por qué? Porque de un lado hay gente que ve con muy buenos ojos todas las medidas que está implementando el gobierno federal, aún de que pesar presenta algunas fracturas al interior, y por otro lado hay una gran corriente de opinión pública que no está de acuerdo o en lo absoluto nada de acuerdo o muy poco de acuerdo con lo que el presidente se está planteando. Y en esta ocasión yo les voy a pedir a nuestros invitados que ya pongan su micrófono en abierto para que podamos platicar. Y en primer lugar quiero presentarles al maestro Carlos Cetina Cornejo. Carlos, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Carlos es maestro en Derecho Constitucional y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajó como enlace legislativo del Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. También fue secretario técnico legislativo y asesor parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México. Es académico en diferentes asignaturas y entre las que destaca pues Derecho Procesal Constitucional, Derecho de la Administración Pública, Derecho del Patrimonio Estatal, Procuración de Justicia. Bueno, eres todo un experto en cuestiones de derecho. Te diría que podrías representar a Lozoya, pero no creo que quisieses hacerlo, pero sin lugar a dudas su trayectoria dentro de la abogacía, además de que eres egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ya habla muy bien. Bienvenido, Carlos, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Anuncios, Rua TV es un canal que está sin duda poniendo a la vanguardia los canales en las redes de televisión y de debate entre los jóvenes. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, te agradezco mucho. Y también nos acompaña Miguel Ángel Bernal González, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, también por la Universidad Nacional Autónoma de México, y es egresado del programa de formación directiva de sus cargos en la Administración Pública Federal en los últimos 3 sexenios,
en los sectores educativo, energético, desarrollo humano, turismo, medio ambiente, es decir, es un servidor público de carácter profesional de tiempo completo dedicado a esto. Ha sido coordinador de asesores del director de administración de la Comisión Federal de Electricidad, asesor del secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, asesor del secretario general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE, asesor del subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Turismo, subdirector de Información en Coordinación de Comunicación Social en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre muchos otros puestos. Bueno, es un hombre también muy talentoso, también egresado de la Universidad. Carlos, mucho gusto también para ti. Saludar a quienes están viendo el debate, esperemos que sea de provecho para todos los que deseamos un mejor país y bueno, pues desde luego también festejar que estemos aprovechando estas tecnologías de la información y las comunicaciones para crear estos lazos de debate, de encuentro, de confrontar los pensamientos y juntos encontrar un camino común que bueno, pues la ciudadanía es lo que necesita, ¿no? Caminar de la mano, ¿no? Así es, y con mucha civilidad, con mucho entendimiento y con mucho respeto entre todos nosotros. Por supuesto, agradecerles al público que ya está participando en el chat arduamente, ahorita lo vamos a comentar. Muchas gracias, participen en el chat, participen en el Facebook. Posteriormente, ya dentro de algunas sesiones vamos a tener también un WhatsApp ahí para poder estar dialogando y debatiendo. El caso es que todos nos sintamos integrados porque así debe de ser la democracia. Y bueno, Carlos, comencemos con este tema. Ha habido medidas polémicas. El gran promesa del presidente de la República era que iba a ser un gobierno para todos los mexicanos. Y la realidad es que lo que vemos es una gran polarización social, o sea, vemos grupos francamente en contra del presidente de la República, tú y al igual que Miguel, verán que hay movimientos como Frena, que independientemente del tipo que de hecho ya estuvieron algunos miembros aquí, que podemos estar de acuerdo o no, pero ya hay grupos muy centrados, las redes se han vuelto también muy López Obrador, que ahorita es Felipe Calderón, pero, a ver, ¿cuál es la estrategia, Carlos? Porque me parece que si el asunto era gobernar para todos los mexicanos, aquí hay, el hecho de que hay una sociedad tan polarizada no te indica que hay algún síntoma, hay algo que no está muy bien. Sí, Edgar, muchísimas gracias. También quiero saludar antes de comenzar a Miguel, a mi compañero de debate. Claro. Miguel, un saludo, por favor. Y me voy a permitir explicarle un poquito a la audiencia con algunos datos de por qué se ha polarizado con esta caída, sobre todo con esta crisis económica que le tocó al señor presidente, al nuevo gobierno. Pues evidentemente por una crisis sanitaria que, además de ser mundial, vino a permear en los 15 meses que lleva gobernando nuestro presidente. Es sin duda una herramienta, porque yo digo que a los que les cayó como anillo al dedo fue a la detracción, con toda la opinión que tienen y con todo el derecho que tienen de disentir, esta oposición que venía prefiriendo aquella corrupción de dame, pero te doy y déjame robar, pero así estoy contento, mientras me des contratos, familias enteras que se quedaron sin sus negocios que les llegaban a través de esta red de complicidades en los gobiernos anteriores, pues sin duda vino a polarizar, ¿verdad? Sin duda vino a permear en una parte de la sociedad que no quería e inclusive les molesta los apoyos que se están dando por parte del gobierno. Pero una pregunta, Edgar, si no les ayuda a los más pobres, el combate a la pobreza que planteó el señor presidente, si no les dan becas a los llamados ninis que estaban metidos totalmente en la delincuencia, que eran un riesgo para la sociedad, ¿qué pasaba con nuestros abuelos que están recibiendo 5 meses por adelantado, 4 meses por adelantado de su pensión alimenticia? ¿Con qué estarían comiendo nuestros abuelos? ¿Con qué estarían comiendo las mamás solteras, los discapacitados? Estos programas sociales que vinieron a molestar, ¿verdad?, a la derecha, a la clase media alta, que dice que por qué se les da, Edgar. Entonces, yo quiero subrayar aquí que cuando se plantea en un gobierno, en un proyecto de nación, un combate frontal, no solo la corrupción, para que haya más dinero en las arcas del gobierno,
sino al combate a la pobreza frontal que se le está dando. Imagínate entonces, les pregunto yo, a aquellos seres de derecha que están molestos por estas ayudas económicas, entonces, ¿quién se los daría? Mi pregunta sería esa. Pues yo creo que nadie, Edgar. Yo creo que nadie. Yo creo que están molestos porque se les acabaron los cochupos, las redes de corrupción, los negocios millonarios a los que estaban acostumbrados. Estamos viendo casos, no solo que vienen del caso de Felipe Calderón, porque si nosotros nos acordamos bien del caso García Luna, que se le está ya tratando de llamar un narcogobierno al gobierno de Felipe Calderón, no estamos hablando de que venga de Calderón, cuando llevamos 32 años, desde el 88, padeciendo gobiernos rapaces, no solo los del PRI, ¿verdad? Nos limpiaron porque el último gobierno de Peña Nieto fue un gobierno el peor de la historia de México, donde peinaron el presupuesto nacional. Si tú tomas un gobierno, por eso el 0% de crecimiento económico durante todo este año, no solo derivado de la pandemia, sino aunado a que vienen gobiernos rapaces que si bien hicieron en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari un tratado de libre comercio que Ernesto Zedillo aprovechó muy bien, el del gobierno de Ernesto Zedillo estuvo en el 6%, muy buenas cifras, que dejaron los negocios internacionales, que dejó el tratado de libre comercio, entradas de empresas enormes, de enormes transnacionales como Walmart, que abrieron infinidad de empleos, podríamos mencionar muchas empresas. Me parece un buen acierto de esos dos últimos gobiernos del PRI antes del rapaz de Peña Nieto. Pero lo que nos cobraron al quitarnos en esos 80 años de corrupción, todo lo ganado, al despeinar a un país, al dejarlo en truzas, ¿verdad? Con lo que se había logrado, pues entonces mucha gente, sobre todo la de abajo, tú sabes que estamos atravesando. Digamos que los que se están quejando son estas clases que en algún momento fueron privilegiadas en los gobiernos anteriores, ¿no? Es correcto, Edgar, es correcto. Se había había creado corrupción, había corrupción, ese es un hecho, o sea, es innegable, ¿no? No estaríamos tan mal como país, ¿no? Una corrupción, estamos hablando, Edgar, nada más por darte unas cifras históricas, son muy interesantes, para ubicar el contexto nacional en el que vivimos. Si nos regresamos a la época de Porfirio Díaz, el señor dejó las arcas llenas del país en los 30 años que se quedó de dictadura, pero dejó las arcas llenas del país. Vienen los héroes de la revolución, los mal llamados héroes de la revolución, que sí nos otorgan 200 años. Sí, claro. Lo que ha logrado, sí, claro, o sea, aquí lo que ha logrado el país a través, bueno, algo nos tenían que dejar los 70, 80 años del gobierno del PRI, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los 12 años del gobierno del PAN, por ejemplo. En el gobierno de Fox, mi querido Edgar, son cifras muy interesantes, éramos bastante ricos en petróleo. En este entonces no había caído el barril, al contrario, como sucedió en este sexenio, desde el inicio de este sexenio, sino que el petróleo, éramos un país de verdad inmensamente ricos en petróleo. ¿Dónde acabaron todos esos excedentes del petróleo? Pues muy simple, alrededor de todas las enemistades de Vicente Fox y del gobierno del PAN, que entró en el 2000 de una manera rapaz a peinar las arcas del gobierno nacional. Eso es lo que nos está pasando, Edgar, que venimos arrastrando décadas y décadas, en este caso ya 32 años del gobierno de Carlos Salinas para acá, en el que hemos sido despojados del patrimonio nacional. Eso cuando la gente votó en el 2018 por un cambio, es muy interesante de que ya estaban hartos de estas corruptelas. Por eso la polarización ahora se da, porque les molesta mucho que los de abajo, ¿verdad? La gente necesitada del combate a la pobreza. Nada más para darte una cifra muy interesante, son 2.400 municipios en el país, aproximadamente un poquito más, poquito menos. Imagínate de 2.400 municipios, los cuales el señor presidente desde el 2006, el primer fraude que le hizo Felipe Calderón, se dedicó a recorrer. El señor presidente es uno de sus aciertos por los cuales llamó la atención del voto de la gente para el 2018. Ya venía de sufrir dos fraudes evidentes. Pero aquí lo interesante es que después de estos 2.400 municipios, estamos hablando de que ni llegaban las ayudas del viejo PRI y del viejo... Ni para bien ni para mal. Pero bueno, a ver, Miguel, a ver,
aquí lo que está planteando Carlos es muy interesante porque te agradezco mucho la participación, Carlos, porque está diciendo que pues en realidad mucho de lo que se está en contra del presidente de la República es en verdad auspiciado, dirigido, coordinado, conspirado quizás por estas clases medias altas, clases altas que son sumamente privilegiadas, no solamente de polarización política, sino de polarización social. Pero a ver, ¿qué te parece este argumento y cuáles son las decisiones y cuál sería el rumbo que una verdadera oposición debería de tomar en torno a las políticas públicas presentadas por el presidente de la República? Gracias, Edgar. Bueno, yo creo que el presidente ha hecho algo muy bien y es dividirnos. Dividirnos entre los que piensan como él y los que piensan diferente. Y todos los que pensamos diferente resulta que somos de derecha y yo creo que eso es un gran error. Yo creo que hay muchas personas que sí, en sexenios anteriores han tenido privilegios, se han enriquecido ilícitamente, pero ese no es el problema hoy. El problema hoy son los resultados de un gobierno que pues al parecer no tiene rumbo. Lo hablo no por ser miembro de algún partido político, en donde he tenido la oportunidad de trabajar en los gobiernos de varios presidentes, pues no todo puede ser ni negro ni blanco, ¿no? O sea, hay cosas que se hacen que son buenas, que tienen que seguir, y hay cosas que pues se tienen que cambiar, evidentemente. Pero yo creo que mi sentir y por ello mucho mi interés de participar en este encuentro es que recupero preocupación por varios amigos, varios conocidos, familiares que De están... clase media alta. Pues no, no necesariamente. No, 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 para nada, ¿eh? O sea, hay mucha gente que no es ni cercanamente media y no le gusta cómo está llevando el país el presidente. Pero, a ver, vamos un pasito atrás, ¿no? O sea, si el perro Bermúdez narrara el gobierno de Andrés Manuel, yo creo que diría, la tuvo, fue suya y la dejó ir. O sea, el presidente llegó con una legitimidad brutal. Más del 53% del total de los votos, ¿no? Eso los obtuvo Andrés Manuel. Toda la mayoría en las cámaras, el respaldo de muchos sectores de la población, muchas personas que creían que Andrés Manuel enarbolaba o personificaba la democracia. En fin, la llegada de Andrés Manuel había generado mucha expectativa. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Que el estilo de gobernar del presidente lo está llevando a ser el peor presidente de la historia. En verdad, el peor presidente de la historia. Un presidente que no cree en la ley, que no sabe gobernar, que no tiene rumbo para un montón de cosas en muchos sectores, no sabe de economía y no tiene por qué saber, pero se debería dejar guiar economía, finanzas, comercio exterior, inversión privada, energía, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos muchísimos focos rojos en salud, seguridad, economía, se han cancelado programas sociales, pero no se ha puesto en marcha ningún otro programa. Déjame hablar rapidísimo. Se está ahuyentando la inversión privada, etcétera. Hay un montón de cosas que están mal. Pero lo más grave de todo es que se está confundiendo, y es un poco lo que decía Carlos, se está confundiendo una política social basada en programas sociales que de verdad le generen capacidades a las personas, que de verdad la ayuden a salir. La gente no va a subsistir, no vamos a disminuir la pobreza con estos programas clientelares que está apoyando el gobierno. La mejor redistribución de la riqueza sería no con transferencia en efectivo, sino generar empleos y servicios de calidad para las personas y que fueran accesibles para las personas. Eso sería... Pero, por ejemplo, Miguel, a ver, en este tema, a ver, bajándolo en concreto, Tren Maya, ¿no te parece que es una buena medida el Tren Maya? Yo, O sea, a fin de cuentas no se habían construido ferrocarriles desde la época precisamente de Porfirio Díaz, o sea, es decir, más allá de la leyenda negra de si los tratados de Bucareli no nos permitían, o lo que sea, a fin de cuentas no había inversión. De hecho, me parece, creo que los ferrocarriles en este momento, la mayoría están concesionados a empresas extranjeras, o sea, por ejemplo, no hay salvo el Chepe acá en Sinaloa, Chihuahua, Sinaloa, el Chepe, Chihuahua, perdón, salvo ese caso, que es para turistas, y de ahí en fuera hay un trencito acá en Tequila, hacia Tequila, Jalisco, en fin, ¿no te parece, por ejemplo, es una medida correcta el Tren Maya? Yo estuve, por ejemplo, en la Secretaría de Turismo, me tocó participar en el Acuerdo Nacional por el Turismo, donde buscábamos hacer de México uno de los principales destinos a nivel mundial. Y una de las cosas, o uno de las regiones del país que más potencial tiene de desarrollo, es sin duda todo el sureste mexicano, toda la Ruta Maya, es de hecho un producto turístico, la Ruta Maya. Sin embargo, visitar las diferentes zonas arqueológicas, y lo he hecho, o sea, yo he
pues, la verdad considero que conozco bastante bien la zona maya, es difícil, o sea, no hay caminos seguros, no hay carreteras bien construidas, entonces, pero hay muchos puntos de interés a lo largo de todo eso, estamos hablando pues desde Campeche, Yucatán, Quintana Roo, o sea, toda la zona sur del país son territorios mayas, donde hay zonas arqueológicas, etcétera, etcétera. Entonces, conectar todas esas zonas, sin duda alguna, va a generar empleos, va a mejorar pues, la situación de vida de muchas personas que viven ahí. Yo soy, además, que va a fortalecer el patrimonio cultural de México. Yo soy uno de los primeros que está a favor del Tren Maya. Sin embargo, ¿cómo lo están construyendo? Uno, la verdad, es que pues sí levanta cejas cuando se da cuenta el porcentaje de adjudicaciones directas que se están haciendo para construir el Tren Maya. Y eso a lo mejor ahorita lo vamos a tocar. Pero entonces tienes frente a ti un presidente que dice, se acabó la corrupción, pero pues detrás de él trae un montón de proyectos que huelen a corrupción. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo, no? Entonces, quizás entraremos ahorita en detalle todo este tema de las megaobras y todo, pero yo creo que sí es una buena medida el Tren Maya, lo celebro, pero si está mal hecho, si está mal hecha la función de gobierno, pues no es un buen gobierno el que lo está dirigiendo, ¿no? Sí, claro, de hecho el presidente estaba mencionando hoy que no solamente se trata de ser congruentes ideológicamente, sino que también había que tener eficacia en el gobierno, ¿no? Que la teoría había la relación entre teoría y práctica, ¿no? En ese sentido yo también concuerdo con él, no sé quién le habrá pasado esa frase, pero la verdad es que sí es cierto eso. Pero, Carlos, hay proyectos como Santa Lucía, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la cancelación de las estancias infantiles, que a todas luces pareciera que están perjudicando al país. Me voy a referir en particular al caso de las estancias infantiles, que era un programa que beneficiaba a un sector de la población muy desprotegido, que son madres solteras de bajos recursos, que no tienen dónde dejar a los niños, que se generan círculos perversos porque ahora los abuelos se convierten en niñeras y además trabajan doble. En fin, hay programas que realmente han generado escosor en algunos sectores, independientemente de que haya élites privilegiadas, que sí las hubo en los gobiernos anteriores. Eso es una realidad que tú estás manifestando y que tenemos que reconocer todos los mexicanos, y si no, pues no, por algo no estaría Andrés Manuel en la presidencia. Pero también hay otro tipo de programas, este programa de los, no le quiero llamar así, pero de los ninis, ¿no? Que parece que se está incentivando el no hacer trabajo, porque a fin de cuentas, volvemos al mismo tema, es una transferencia monetaria no condicionada, que también, que además no tenía reglas, o no tiene todavía reglas de operación, entonces eso habla de una gran corrupción. Y este último tema que ha estado planteando Miguel, que me parece relevante, todas las democracias avanzadas, pues lo menos que evitan es precisamente las adjudicaciones directas. Y este tema de adjudicaciones directas, pues por la historia de nuestro país, genera muchísima suspicacias en la sociedad. Cualquiera que hemos estado en gobierno, sabemos perfectamente cómo operan las adjudicaciones directas y sabemos perfectamente que, imagínate que toda la administración pública se mueva bajo ese principio, pues si el presidente quiere combatir la corrupción y la eficacia, pues lo menos que se va a lograr es eso, ¿no te parece? Sí, perdón, te comparto unos datos, Edgar, sobre eso que estás tú diciendo. Sí. 78% de los contratos para el inicio de Santa Lucía, Tren Maya y Dos Bocas han sido por adjudicación directa. No pasaron por concurso. Sí, sí. Esa es la regla. O sea, si yo quiero competencia y mejorar, pues no, la adjudicación directa. Pero bueno, a ver, vamos a darle la palabra a Carlos para que nos comente estos temas que son muchos. Disculpa que te haya planteado tantos temas, Carlos, pero la verdad es que ya se vino encima el debate, entonces te ofrezco una disculpa de antemano. No, para nada, Edgar, me parecen muy interesantes los temas que acabas de vertir a la mesa, porque sin duda es necesario mencionarlos para tener una atención puntual de las inquietudes precisamente de esta gente que está polarizándose en contra del presidente. Es necesario explicarle, y para eso es todo nuestro auditorio, con una audiencia plural, ¿verdad? Una audiencia plural que no es a veces ni de un partido ni de otro, a veces son apolíticos, a veces son apartidistas,
y explicarle a toda esta gente que nos está escuchando y que nos escuchará, porque salimos en redes como YouTube, que se pueden retransmitir los programas y que podrán volver a ver en alguna ocasión. Es importante comentarle a toda esta gente que, de acuerdo a lo que tú me dices del gasto público que se está ejerciendo, hay un artículo 134 constitucional, mi querido Edgar, que nos dice y nos señala puntualmente que todas las compras de gobierno, adquisiciones y demás tendrán que ser apegados a los principios de eficacia, honradez y eficiencia, para lo cual deberás obtener el menor precio. Te voy a dar unas cifras muy interesantes de las obras que nos comentaste del Tren Maya y del nuevo aeropuerto de Santa Lucía en cuanto a costos, y que la gente nada más le eche un poquito de calculadora, por favor, para que me digas si se están ahorrando miles de millones antes de que se cancelara el proyecto. Estábamos hablando de más al aeropuerto de Texcoco y el gran número de millones de pesos que ya se habían desviado, que prácticamente habían construido el piso y las barras del aeropuerto. Y ahí llevábamos alrededor de miles de millones de pesos desviados en una obra que de verdad me recuerda a la de Calderón, aquella obra, te acordarás. Sí, la de Reforma, la galleta esta, ¿no? Reforma, ¿no? La costosísima. La Suavicrema. Exactamente, la estancia de luz esta, que ni era un monumento, ni era de luz, ¿verdad? Porque no casi salió que 96,000 millones de pesos va a costar la obra. Si sumamos los 172,000 millones del aeropuerto Santa Lucía, estamos hablando que para llegarle a los 250,000 antes de que no se inflara a 420,000, que iba a ser el costo total del aeropuerto de Texcoco, estamos hablando que nos está saliendo al precio original que tenía estimado Peña Nieto, con 60,000 millones de pesos más, pero para 2 mega obras. Es decir, aeropuerto de Santa Lucía y Tren Maya. Si hablamos de la refinería de Dos Bocas, los costos, evidentemente, porque no había refinerías en México, porque no producíamos el petróleo que todos los miembros de Acción Nacional, en el sentido del gabinete del presidente Fox y en el sentido del gabinete de Calderón, porque esta economía durante los 2 sexenios no creció en ningún momento con Vicente Fox. Te voy a dar cifras del gobierno de Vicente Fox. El gobierno de Vicente Fox recibió de un gobierno de Ernesto Zedillo un aumento anual del 6% en el crecimiento, el mayor logrado en esos 100 años. En esos 100 años, hasta llegar al 2000, al año 2000, no se había logrado un crecimiento del 6% como lo logró Ernesto Zedillo. Pero no estoy aplaudiendo a los gobiernos del PRI. Estoy hablando de cómo cuando llega el PAN, no solo llegamos al 0% de crecimiento de la economía, sino que fue decreciendo de menos 0 sobre menos 0 sobre menos 0 hasta el 0,6 que se alcanzó con Vicente Fox, y que, a diferencia de otros gobiernos, que ya puse los ejemplos, había crecido la economía del país. Entonces, con el costo de estas megaobras, que sin duda Citibanamex, por ejemplo, no estoy haciendo anuncios, pero es una empresa de grupo global que está anunciando que con la creación de estas megaobras como el Tren Maya, se están activando miles y miles de fuentes de empleo y obras de inversión, como bien mencionabas, Edgar, que van a traerle bastante desarrollo a esas zonas del país. Celebro que el aeropuerto que mencionaste haya quedado en el Estado de México, que tanto lo necesita, ¿verdad? Porque es el estado de la República que mayor presupuesto recibe de los 32. Y, sin embargo, es uno de los estados con más índices de pobreza del país. Qué bueno que la obra la dejó Andrés Manuel, en Hidalgo, ¿verdad? Pero muy pegadito al Estado de México, ¿no? Entonces vamos a tener un desarrollo en las dos entidades, en Estado de México y Hidalgo, que son municipios, bueno, del centro del país, pero con un crecimiento per cápita mucho menor a otras zonas del país, como son Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México, que tienen un ingreso per cápita mucho mayor que el de estas personas. Claro.
Se está dando un combate frontal a la pobreza. Yo te aseguro que la austeridad a la que se tuvo que llegar en este gobierno fue por los saqueos que ya se hayan, que ya te mencioné, bastantes actos de corrupción. Miguel, a ver, te veía que querías comentar algo rápidamente, Miguel. Sí, es que, digo, con independencia del costo de las obras, y aquí, bueno, Carlos, yo le quisiera preguntar, que entiendo que es abogado y justo acaba de leer el artículo 134 de la Constitución. ¿Qué es lo importante? Desde luego que lo importante es adquirir los bienes y servicios que requiere la Administración Pública Federal para sus tareas, pues al mejor precio, con eficiencia, con eficacia. Pero, ¿qué dice Carlos, la Constitución? Una disculpa. No, no, está bien. A Carlos, Carlos, adelante. Muchas gracias. Bueno, sin embargo, contestar que sí, nos habla de un concurso público, ¿verdad? Lo que están tratando de cumplir aquí es con la primera parte del párrafo del 134 constitucional, que al yo conseguir mejor precio, mejor abastecimiento, mejor eficacia en el producto que se está adquiriendo y en el mejor proveedor de la obra, que eso es lo que está tratando de cumplirse del primer párrafo del artículo 134 constitucional, nos podría perdonar la parte de los concursos en donde no estamos invitando, pero estamos invitando a quien me dé de antemano, porque eso sí se está, inclusive en las páginas de las contrataciones de las obras, se está invitando restringidamente en el sentido de quién me ofrezca a mí la mejor obra. Esa es la contestación que te daría muy puntual, Miguel, Claro, de lo del artículo 134 constitucional. claro. A ver, Miguel, pero, ok, hay muchas cosas que están incorrectas del presidente, que podrían estar incorrectas, aclaro, no, no las demos por sentadas. Es decir, tú desde tu óptica, tú has sido servidor público muy eficiente durante 3 sexenios anteriores. ¿Qué errores viste tú en esos sexenios que pudiese el presidente actual no cometer? No sé si me explico, es decir, ya con la experiencia que tú tienes acumulada, con lo que has visto, con lo que estamos viendo ahorita, es decir, que hacia dónde debe ir, porque te lo pregunto con toda la honestidad, porque creo que hay un problema que le pasa a la oposición. No quiero decir un partido en particular porque se me van a ofender mis amigos, pero hay partidos que están siendo muy contestatarios con el presidente de la República, pero el problema es que cuando ya se les pregunta cuál es el cómo, ok, está bien, vamos a suponer que está todo mal hecho, el presidente no sabe, está bien. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Cómo resolverlo? Y creo que eso es lo que a buena parte de la oposición no ha podido concretar, o sea, ha señalado la crítica, pero no ha podido dar soluciones concretas y precisas a lo que se requieren. Y bueno, por eso te hago a ti esa pregunta. Yo, mira, Edgar, yo vería tres cosas. La primera de ellas, una verdadera planeación. Este sexenio se ha caracterizado por no planear cosas, ¿no? Tú puedes echarle un ojo al Plan Nacional de Desarrollo, carece de metas, carece de claridad, y pues así no podemos aterrizar el trabajo de todo un gobierno y un gobierno tan grande, ¿no? O sea, un aparato tan grande no lo podemos conducir sin una planeación adecuada, sin indicadores, sin metas que nos den rumbo. Otra cosa muy importante, y creo que se había avanzado y hoy estamos retrocediendo, es en el tema de la transparencia. O sea, creo que estamos frente a un gobierno bastante opaco que oculta información de manera sistemática y que no deja acceder a ella a los ciudadanos. Si tú te das una vuelta por las páginas de gobierno, y lo digo porque yo pues, las consultaba hasta el 2018, bueno, principios de 2019 las consultaba, era fácil, podías encontrar mucha información de manera muy fácil. Hoy te metes y es imposible encontrar la información. Y otro tema, digo, que sería el último punto de este gobierno que está haciendo mal, yo creo que no hay congruencia en el plan. Miembros del gabinete creen, ¿no? Ahí están las declaraciones del secretario de Medio Ambiente diciendo que pues no existe tal cuarta transformación. Entonces, creo que el presidente se ha encargado de no respetar la palabra de sus propios funcionarios. López Gatel por su nombre. O sea, si el presidente dice, oiga, ¿qué horas son? Las que usted diga, presidente, pues no, no se trata de eso. O sea, Sí, sí, es el PRI de los 70, ¿no? exacto, si estamos en medio de una pandemia y la gente se tiene que quedar en su casa y tiene que usar cubrebocas, pues eso es lo que tiene que hacer el presidente, no tiene que andar ahí de gira besando niños, o sea, por el amor de Dios, ya llegaremos a lo mejor en el debate a ese punto, pero yo me pregunto, de los 50,000 muertos que han habido hasta la fecha,
¿cuántos se pudieron haber salvado por usar un cubrebocas? Y de esos, ¿cuántos se pudieron haber salvado porque les llegara un mensaje congruente por parte del presidente de usen el cubrebocas, no salgan de la calle? Es decir, pues sí, aquí sí hay un peligro para México, ¿no? O sea, se cumple lo que Ok, decía. pero ¿no te parece ahí que había una disyuntiva, Miguel? O sea, te lo planteo en estos términos, es decir, me parece, pero tú como especialista en administración pública me lo podrás aclarar mejor. ¿No te parece que quizás lo que este gobierno intentaba, digo intentaba, era no paralizar la economía nacional precisamente para no centrar las cuestiones de pobreza y de que habemos millones de mexicanos que vivimos al día? O sea, ¿no te parece que quizás la política pública del presidente iba en ese sentido? De López-Gatell habrá que hacer otro comentario aparte, porque efectivamente él dijo que la proyección eran 7,000 muertos y vamos en 50,000, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy grave. Pero regresando al tema económico, ¿no te parece que quizás, digo, para curar un poco en salud del tema, ¿no te parece que quizás el gobierno estaba en esta disyuntiva? Que las personas no tuvieran que salir a su casa y también pudiéramos ayudar a aquellos que su trabajo o su sustento está en la calle, ¿no? O sea, había personas que sí tenían que salir a la calle para encontrar su sustento, y a esas personas prohibirles hubiera estado muy difícil. Pero bueno, yo creo que con un paquete de apoyos, un paquete organizado de apoyos, de entrega de despensas, pero el presidente dijo, no vamos a dar apoyos, no vamos a entregar dinero, no se va a apoyar. Digo, pues también para eso pagamos impuestos. O sea, la ciudadanía por eso se preocupa de pagar impuestos para crear fondos que nos permitan subsistir este tipo de adversidades. O sea, el problema es que la gente no tenía que tener contacto, y el problema es que no hubo un mensaje claro. O sea, sí es cierto, había que quedarse en la casa, muchos tenían que salir ahorita en medio de la pandemia en dos problemas muy grandes, que uno es la problemática sanitaria y por otro lado la problemática económica. Pues el tema económico, no se dieron apoyos a tiempo. El gobierno federal nunca determinó una política clara de cómo debían conducirse las empresas, se los dejó muy a la ligera, cada quien vaya tomando sus medidas, que ahora sí entramos en semáforo rojo, que ahora no, que ahora sí. Luego, o sea, ha tenido muchos errores en el manejo de esta crisis, ¿no? Ok, bien, Carlos, bueno, pues aquí estamos viendo ya algunos temas muy concretos y precisos. Este tema de la pandemia, ¿tú qué opinas? Te lo digo porque efectivamente a mí este tema, yo en algún momento escuché que la oposición le reclamaba a Felipe Calderón si podía estar tranquilo con todas las muertes provocadas por la guerra contra la delincuencia organizada. Y yo haría ese mismo cuestionamiento, es decir, el gobierno actual está tranquilo sabiendo que hay 50,000 personas fallecidas y que la expectativa incluso de escenarios no tan alejados, están hablando de que vamos a tener hasta un 8% de la población contagiada de esta terrible y espantosa enfermedad. Y, eh, y ¿cuál es tu postura? Yo la tengo, bueno, Miguel está diciendo que hay un tema de una mala administración de la pandemia por parte del gobierno federal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque yo la mía es que me parece que el tema era un tema de carácter económico, o sea, el gobierno puso énfasis en un tema de carácter económico, pero bueno, a ver, nos interesa escucharte, Carlos. Sí, cómo no, Edgar, con mucho gusto. Mira, el tema de la pandemia más preocupante que sin duda, cuando hablamos del ser humano, el valor jurídico tutelable más importante es la vida. Los 50,000 muertos que pudieron ser los 150,000 de los que se están hablando que no están contabilizados, nos ha salido barato a como ha sido la pandemia a nivel mundial, mi querido Edgar, y no porque no se le haya combatido bien, sino porque a nivel mundial, hace 4 meses, cuando estalló la pandemia, no se sabía del virus, se desconocía del virus. Hoy ya sabemos qué retrovirales, gracias a Dios, se puede combatir y echar para atrás
un enfermo de COVID en atención hospitalaria. Y hoy, 4 meses después de la pandemia, sabemos también, incluso con un antibiótico para gente que le ha dado un poco más leve, que no era gente de riesgo, que no tenía diabetes, obesidad, se puede curar inclusive con un antibiótico como la citromicina, que se acaba de descubrir que también es eficaz, siempre y cuando no haya coagulación, porque ya se supo que la coagulación en los pulmones y otros órganos de la sangre, ¿verdad?, del cuerpo, son los que están llevando a morir a la gente. Entonces, yo lo que te podría decir de la actuación del doctor López-Gatell fue que fue unas cifras que él estimó que no se podrían haber advertido, y yo siento que su error de él fue haberlas advertido precisamente, en haberse metido en un tema de 11 varas, una camisa de 11 varas, como era el anunciar el número de muertos, que podrían ser 1.200 millones. Pues entonces estamos hablando que de 1% de la población, nada más por darte dos cifras. Ciudad de México, 7.500 muertos. Estado de México, 8.500 muertos. O sea, es decir, por una población más grande con la que cuenta el Estado de México, estamos hablando de 1.000 muertitos más. Desgraciadamente son vidas humanas, Edgar. Desgraciadamente son vidas humanas que se están perdiendo en estos países por el número de habitantes, si es lo que ya estamos viendo, de 150,000 contagiados, se está muriendo el 10%. Y de 500,000, que es para lo que va a subir la cifra en México, tenemos el 10% también. ¿Por qué no hablamos de los recuperados, de las cifras de las personas que sí se recuperaron en el hospital? Quiere decir que un país que presume mucho su atención médica y que dicen inclusive estar por nosotros arriba de medicina, que es un país que tiene mucho menor desarrollo que nosotros, pero te voy a dar un ejemplo. Cuba dice que tiene mejores médicos que nosotros. Bueno, si Cuba tiene mejores médicos que nosotros, qué bueno, pero quiere decir que en México no estamos tan mal en atención médica. En donde estábamos mal, mi querido Eda, era que desde el gobierno de Calderón, cuando pasó lo de la influenza, los hospitales fueron siendo saqueados progresivamente. Estamos hablando de que con Fox y su famoso seguro popular no había atención médica de medicamentos. Al 2018, cuando toma el país Andrés Manuel López Obrador, bueno, no había ni camas, ni ventiladores, ni doctores. O se inauguraban en pura obra negra y así se quedaban, ¿no? Quedaban hospitales exactamente en obra Sí, negra. sí, me constan. Sí, claro, y eran sus monumentos a la corrupción. Ya ves que hasta el Mencho tiene su clínica, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente la atención médica en México no había subido, no había medicinas, inclusive ahorita las estamos padeciendo y es algo en el puntual donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que poner y enfocar muchas pilas, es en el tema del cáncer, Edgar. El tema del cáncer para los niños también se está adoleciendo de medicinas, pero ¿por qué no las había? Porque llegamos a un desabasto, a un desabasto tal en el país, que es lo que nos han dicho, en el cual no teníamos ni los medicamentos para atendernos del COVID, ni mucho menos para los 1.600 muertos que tuvo el gobierno de Claro. Calderón en cifras con una gripita como era la influenza. Perdóname que te lo diga. Claro, Estamos hablando. no es comparación. Eh, Carlos, dice aquí Meche 70 Sánchez, de nuestro público, dice, el Plan Nacional de Desarrollo, no veo acciones concretas en el tema educativo. ¿Tú qué opinas? Ha habido también muchas quejas a este Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, si nos hablamos de materia educativa, yo creo que el secretario de Educación acaba de poner un ejemplo bastante bueno en la vanguardia que se ha tenido que diferentes gobiernos han tenido que adoptar en materia de educación. Creo que un acierto del secretario de Educación de este gobierno es que se hayan mandado a los niños a sus casas y que las clases se hayan mandado a llamar a los dueños de las televisoras para que no nada más nos pasaran telenovelas, sino que ahora sí están colaborando junto con el gobierno del presidente Andrés Manuel en atender la materia educativa, sobre todo en la básica, ¿verdad? En donde le están, ya las clases están, le contestaría yo a Meche 70 Sánchez, que las clases se tuvieron que ir para un modelo diferente
al de otros gobiernos, ¿verdad? Por la atención y por la crisis sanitaria, y que ya están atendiéndose en sus hogares, es decir, que siguen recibiendo clases y la educación va a ser continua. Yo creo que ahí no vamos a perder mucho, Edgar, por la buena acción de este gobierno que tuvo en materia educativa. Fue lo que le contestaría puntualmente a Meche 70 Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Miguel, dice Octavio Pérez, el problema de México es el modelo económico neoliberal. ¿Será? ¿Te parece? Pues mira, la verdad, yo creo que no estamos hablando de un modelo económico neoliberal. No liberal, en el sentido estricto, lo que hace es promover las relaciones comerciales entre las personas para que los mercados lleguen a un equilibrio, oferta-demanda, y los precios se ajusten de esa manera. Hablar de gobierno neoliberal, pues es que seguir en el pasado, eso se supone que ya se acabó. O sea, no estamos hablando de neoliberales o de conservadores, a ver, se trata, o sea, y este debate, y esa es la cuestión, se trata de la eficiencia gubernamental. O sea, por ejemplo, si pensamos en el tema de la austeridad republicana, el presidente se pone a cuidar centavos y descuida pesos. O sea, ese es muy, castiga mucho a los servidores públicos, les pasa la charola todavía ahorita en medio de la pandemia para que aporten Es parte. voluntaria, es cooperación voluntaria. Eso, pero a ver, o sea, los servidores públicos, que muchos llevan una carrera ahí, han dejado sus vidas ahí y hoy los tratan como si fueran ladrones, como si fueran personas corruptas. Yo creo que muchas de las personas que están en el gobierno han hecho bien su trabajo. Entonces, generalizar todo como los neoliberales y ahora, pues yo no sé cuál, progresista será el gobierno de Andrés Manuel, la verdad no sé ni cómo, pues es que no hay rumbo en el país, o sea, no sé ni cómo llamarle al modelo ahorita, o sea, y son muchas de las dudas que nos genera a los ciudadanos de manera, pues, genuina, saber hacia dónde va el país en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Imagínate, en lo ambiental, estamos regresando al petróleo. La gente ha comprado, desafortunadamente ha comprado el mensaje del presidente de que nos dividimos en bandos, buenos y malos, y él encabeza a los buenos. Yo creo que no todo puede ser ni tan negro ni tan blanco, y deberíamos pensarlo de una manera mucho más plural y abierta. Guardia Nacional, ¿estás a favor, contra? ¿Qué te pareció la Guardia Nacional, Miguel? No estoy seguro de que sea la solución. Creo que ha pasado muy poco tiempo desde que se empezó a implementar. Creo que sí hacía falta mucho control en las policías locales y en la profesionalización. Parece que fue correcto que el presidente anulara a la Policía Federal. Yo creo que sí necesitaba un cambio, pero no sé si eso necesariamente implica que el ejército vaya a las calles y que el ejército tome el control. Es decir, pasamos de una policía civil a una Guardia Nacional, y el mayor éxito en seguridad pública fue lo que le pasó al asaltante de la combi. O sea, sí, o sea, es preocupante también que la gente le dé gusto, que le pase eso al ladrón, porque se está normalizando la justicia por propia mano, o sea, la seguridad pública por propia mano se está normalizando. Entonces, creo que todavía es falta para poder decir si es bueno o es malo, pero hasta ahora creo que no ha dado muchos resultados. Ok. Carlos, Guardia Nacional, pareciera que no ha cuajado. Hubo mucha gente que se quejó de que se había invertido muchos años en construir a la Policía Federal y que de repente el presidente dijo, pues se acabó, pero además para acabarla la dejó bajo la tutela del ejército, que ese sí era una promesa de campaña del presidente, la de desmilitarizar la seguridad pública, porque además no es su competencia constitucional, que ya después hubo ahí un decreto que faculta al ejército y después hubo ahora sí que la renovación del contrato hasta que termine su sexenio para la renovación. Pero Guardia Nacional, ¿qué te parece el tema? Mira, Edgar, sin duda la característica de un gobierno progresista es que se pueda cambiar de opinión de acuerdo a las necesidades que tengas tú como gobernante de aplicar como política pública ante una desatada delincuencia y las graves cifras que nos arrojaron el cambio de sistema de un gobierno que venía protegiendo delincuentes como el gobierno de Calderón
y como en su caso fue el gobierno de Peña Nieto, que si bien fue el que la materia de la Guardia Nacional y de la decisión del presidente, que como tú bien dijiste, había prometido no militarizar las calles, no está sucediendo de esa forma como tal. Se está combatiendo con nuestra nueva Guardia Nacional al crimen organizado, porque si tú recordarás desde el 2008, en la reforma, en la reforma de justicia, en la reforma que hubo a los artículos de la Constitución que nos hablaban puntualmente de las garantías en materia de seguridad jurídica, mi querido Edgar, se cambió que dentro de las facultades de la policía pudiera esta ser o convertirse de investigación o coadyuvar al Ministerio Público en actividades de información o de investigación. Es decir, a mí me parece que una Guardia Nacional ya agrupada, al quitar, discúlpame, ya ahorita me preguntaste de la Policía Federal, de la extinta Policía Federal. Tú sabes que ya hay órdenes de aprehensión contra Cárdenas Palomino. Así es. Hay órdenes de aprehensión, con perdón tuyo, eran unos rufianes estos cuates, los mismos que nos protegían en seguridad nacional, Sí, sí. como era el caso de García Luna, ¿verdad? Ya están acusados de transportar droga a Estados Unidos. Tú dime si no era necesario extirpar este cochupo entre protección policíaca y narcotráfico que existía en nuestro país y que estaba evidenciando toda la protección hacia diferentes cárteles y con perdón tuya, se hacían millonarios de la noche a la mañana, porque tú sabes que García Luna se hizo multimillonario, al igual que muchos de sus colaboradores. Entonces estamos hablando ya de descubrirse las imputaciones que ahora el gobierno de Estados Unidos está haciendo en contra de los mandos federales de seguridad. Pues yo apoyo mucho que ya exista la Guardia Nacional, que se hayan agrupado las policías, y que se esté combatiendo frontalmente al crimen, ya con las nuevas, vuelvo a repetir, atribuciones que tiene la policía de investigación, y como coadyuvante del Ministerio Público a irse directo, elementos estamos hablando, sino de al meter al combate al crimen organizado propiamente a la Policía Nacional, que es la que integra la Guardia Nacional, pues siento que fue un primer avance de este gobierno en cuanto y necesidad. Por eso digo, tuvo que cambiar de opinión el presidente y sacar al ejército a las calles para combatir el crimen, de acuerdo a las necesidades que se tuvieron. Tú sabes cómo se estaba guanajuatizando el país, ¿no? Sí, claro, claro. Carlos, están preguntando, Daniela López, ¿qué va a pasar con las comunidades donde no hay energía eléctrica? Ya que ya ni hablemos de televisión, ¿cómo van a recibir clases? Que ese es un problema que se viene arrastrando de muchos años. Miguel trabajó en CONAFE, conoce perfectamente ese tema de las comunidades rurales. A ver, Carlos, ¿qué le podemos contestar a Daniela López? Yo lo que le puedo contestar a Daniela López, que así como cuando en el gobierno anterior tuvo la necesidad, de verdad tuvo la necesidad de regalar televisiones en los municipios más pobres del país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Desarrollo Social o a través de la propia Secretaría de Educación, va a tener que implementar, de llegar a estas comunidades rurales que efectivamente, como dice Daniela, adolecen de la adquisición de una televisión y que no cuentan con los recursos para adquirirla. Un programa social muy importante que tendrá que implementar ahí el gobierno como política pública es la de hacerle llegar a todos estos hogares, sin duda, mi estimado Edgar, una televisión para que puedan... Que había el meme, ¿no? Que decían que con qué tele iban a ver las clases, pues con las que había regalado Peña Nieto, ¿no? Es correcto. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Que hay una cifra muy chistosa. Cuando hicieron ¿te acuerdas que hicieron el registro de celulares a nivel nacional? Resulta que toda la gente tenía un celular. O sea, estamos hablando que México, o sea, la población de México, o sea, sí, cuando hicieron el registro nacional de estos aparatos para evitar el robo precisamente, ¿no? Que fue
se intentó hacer el registro, resulta que las cifras dijeron que la necesidad del mexicano eran muchas otras, pero que sí tenían celulares. Yo creo que igual que como pasó ahí, la gente se le va a tener que dotar, así como es la preocupación de muchos con ciudadanos como Daniela López. Yo creo que se les va a tener que hacer llegar una televisión y un programa de actualización en cuanto a estos aparatos se les tenga que hacer llegar a la gente más necesitada, sin duda. Claro. Tienen mucha razón y tendrá que ser un foco de atención para este nuevo gobierno que está cambiando la educación a pasarla en línea, a pasarla en un programa de televisor para que no se arriesgue a los niños yendo a las escuelas a contraer en esta pandemia el COVID. Muy bien. Miguel, mismo tema de educativo, dice Rodolfo García, donde no hay televisión, las clases se van a dar por radio. ¿Cómo ves este tema? Pues mira, la verdad es que no estoy totalmente enterado la propuesta del gobierno para dar las clases. Entiendo la parte de que llegó a un acuerdo con las televisoras para que pudieran reproducir, transmitir más bien estos programas de clases. Y como tú bien lo dices, en la parte de CONAFE que tuve la oportunidad de visitar algunas comunidades, bueno, pues la radio comunitaria es el único acceso a comunicación o algún acceso, más bien, es el único punto de acceso que tienes con el mundo. O sea, las personas no tienen mayor comunicación que una radio comunitaria. Y lo que va a valer en todo caso va a ser la creatividad de los educadores, de los servidores públicos, de la Secretaría de Educación Pública, en crear programas verdaderamente didácticos. ¿A qué me refiero? Plaza Sésamo, ¿por qué no pueden hacer un programa tipo Plaza Sésamo que durante muchos años ha educado a millones de niños alrededor del mundo? O sea, ese es el tipo de creatividad que necesitamos en este momento. Ese es el tipo de eficiencia que tiene que tener el gobierno. Yo la verdad desconozco, no he visto un solo programa educativo de los que vaya a transmitir el gobierno, pero sí en este momento demandamos no necesariamente todo el dinero, sino sí la mayor creatividad, eficiencia, que cada peso sea gastado de manera adecuada para poder, pues que los niños no pierdan todo el año, porque perder un año educativo, este año pues ya perdieron medio año y pues si sumamos el siguiente semestre ya se perdió todo un año en educación. En la vida de una persona eso va a tener, bueno, de millones de personas, de millones de niños, va a tener un costo altísimo. O Oye, sea, Miguel, pero ya ves que dice el presidente que es más importante ser honrado, ¿no? pues yo no sé, te digo, o sea, volvemos a lo mismo. El presidente es como el cuento este que está el ladrón, yo voy a agarrar mi iPad, ¿no? Está el ladrón así robándose el iPad y dice, ahí va el ladrón, agárrenlo, agárrenlo. Así está el presidente, o sea, el presidente dice que no hay corrupción, pero por muchos lados huele a corrupción. Un presidente burlón. Estamos desafortunadamente en un país sin liderazgo, en donde muchos mexicanos nos sentimos decepcionados del gobierno que tenemos, pero también somos mexicanos y también merecemos un trato adecuado y también merecemos, bueno, a las mujeres candidatas para el CONAPRED y presenta a mujeres que son originarias de pueblos indígenas. Está muy bien, creo que los pueblos indígenas han sido marginados y discriminados durante muchos años, pero la discriminación es un problema social mucho más grande, que yo estoy seguro que porcentualmente, o sea, en números porcentuales, es mucho más alto en otros sectores de la población que con los propios indígenas. Entonces, ¿por qué esta cerrazón del presidente pues de ir limitando, digamos, las opciones de gobierno y que con independencia del problema económico que ya se venía gestando con el cambio en los precios del petróleo, o sea, ya venía un año complicado en la economía, viene la pandemia, todavía está peor, pero un gobierno que no tiene creatividad, que no sabe gobernar, que no cree en la ciencia, que no cree en el conocimiento, que desprecia a aquellos que durante muchos años se han preparado, incluso en universidades extranjeras. Digo, yo no estoy en una universidad extranjera, pero creo que quienes lo han hecho, muchos de ellos merecen todo mi reconocimiento y tienen su mérito, que los desprecia, pues sí nos está llevando a tener un país en el cual yo creo que podríamos aspirar a más, ¿no? Claro, 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 claro. Dice Salvador Mayas para los dos, es un buen debate, muy bien por los expositores participantes. O sea, vamos muy bien. Bien, ya vamos a cerrar este debate. Yo nada más, yo te pediría, querido Carlos, ¿qué le recomendarías a la oposición? ¿Qué mensaje le transmitirías tú como una persona convencida de este gobierno?
que está de acuerdo, que por lo que has comentado muy acertadamente, estás consciente de que hay puntos a mejorar, que hay condiciones que todavía falta mucho por avanzar. Pero ¿qué mensaje tú le darías a la oposición? ¿Qué le dirías a esta oposición? 3 recomendaciones, ¿qué les dirías? Meses gobernando y que los resultados en avance en economía, en combate a la corrupción que se está frontalizando y que quiero mencionar un punto y como mensaje a la oposición el caso de Emilio Lozoya. El caso de Emilio Lozoya que nos va a dejar ese dinero que se va a recuperar de Altos Hornos de México, que recibió una simulación, tú lo sabes, de $200 millones por parte, recibió 400, hablando del combate frontal a la corrupción, nos va a servir para seguir manteniendo programas sociales. Como te comentaba, hace falta llegar a los municipios más pobres del país, pero no me quiero salir del tema. Quiero decirte, por favor, que del combate al caso Lozoya, de las derivaciones de las pesquisas, hoy salió en el periódico, quiero enseñarle a la audiencia puntualmente, cómo Lozoya desnuda sobornos por 500 millones de pesos a Peña Nieto y Videgaray, su secretario de Hacienda. Esta noticia que se destapa junto con el de que a Odebrecht, aquí está, puntualmente, en estas obras, esto es lo que nos da, ayer salió en todas las noticias y en todos los medios de comunicación, que las declaraciones de la ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, nos arroja una cifra muy importante, que con 500 millones de pesos, Edgar, tan solo 500 para hacer llegar, que solo es una parte, ¿verdad? Para hacer llegar a Peña Nieto por parte de una empresa brasileña al poder en 2012, siendo que se le compruebe la solapación del Instituto Nacional Electoral, el Partido Revolucionario Institucional podría perder incluso su registro de Fox, pero que igual que todas sus instituciones fueron elefantes blancos, ¿verdad? Se está aplicando como herramienta fundamental para descubrir que 3,000 millones de pesos le dio de ganancia por invertir 500, sacó 2,500 millones más de ganancia, fíjate bien, 3,000 millones solamente del año en contratos a Odebrecht de 2012 a 2016. Estamos hablando de que en 4 años recuperaron millonariamente este número de contratos, ¿verdad? Estamos hablando de que si el de Peña Nieto fue un narcogobierno, entonces el de Peña Nieto, ¿cómo se va a llamar? Un contrato que solapó fraudes para acabar con nuestro petróleo en el país. Es decir, estamos hablando de que claramente por la demanda que acaba de interponer, fíjate bien, el exdirector de Pemex, porque has de saber tú que el Código Nacional de Procedimientos Penales le da el derecho, el cual también están pensando acoger a Rosario Robles. Es decir, que si tú como inculpado de un delito te da el criterio de oportunidad, se le llama, y eso no lo inventó el gobierno de López Obrador. Esto ya venía para darte la figura del testigo protegido, es decir, no se le está dando impunidad a Lozoya, se le está dando el criterio de oportunidad de decir que si tú indicas qué personas fueron los autores intelectuales del delito que cometiste, bajo un delito mayor, fíjate bien cómo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, quiere decir que entonces, al convertirse en testigo protegido, le servía más a México que estando entre las rejas, mi querido Edgar. No se le está dejando ir, se le está haciendo declarar en contra de sus jefes, que fueron, en este caso, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, que fueron el secretario de Hacienda. Se les está dando la oportunidad de demostrar que en el 2012, mi querido Edgar, el país se ganó a billetazos. Entonces es algo que viene a evidenciar una cadena de corrupción. Vuelvo a repetir que no nada más viene de 32 años para acá del gobierno de Salinas, sino que ya en los sexenios, en el último sexenio de Peña Nieto, lo nombra nuestro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, como el peor gobierno rapaz de todos los sexenios anteriores, no solo en México, sino en el mundo, por las cifras que alcanzan
de desvíos millonarios de recursos públicos. Estamos hablando que de la estafa maestra de la señora que ahorita está en la cárcel, la exsecretaria de Sedatu, Rosario Robles, fueron 5.500 millones de pesos de la estafa maestra. Si le sumamos los otros 5.500 que vamos a sumar del caso Lozoya, más los 400 millones de dólares que fueron de la compra de agronitrogenados, estamos hablando de cifras que rebasan por mucho el presupuesto que tendría, por ejemplo, el Estado de México. Los 200 mil millones que reciben anuales para sostener el país, fíjate, el Estado más grande de la República es el país, recibe 200,000. Estamos hablando que con el dinero que se robaron, mantendrías a todo un Estado, mi querido Edgar. Entonces son alarmantes estas cifras. Son alarmantes. Yo les diría a la oposición que o cambiaran de partido o que se refundaran en uno nuevo. Porque sí, yo ya no sé con qué caras se van a presentar en el 2021 a competir si no se refundan, si no se reconstituyen y si no le dan una nueva opción a la ciudadanía. Hablamos de dos partidos nuevos, Edgar. El partido de redes sociales progresistas y el partido que acaba de crear el senador por parte de los trabajadores de Morena, que es un partido de trabajadores de México, Fuerza Social México, algo así, que son, yo creo que las dos únicas oportunidades. No creo que le den la oportunidad, ¿verdad?, al partido de Felipe Calderón de volver a llegar para que nos hagan otro narcogobierno, ¿verdad? Entonces yo creo que las opciones aquí se están yendo por lado de la izquierda, Edgar, y le diría a la oposición que necesitan una refundación urgente. Muy bien, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Carlos. Miguel, tu conclusión y 3 recomendaciones. ¿Qué le recomendarías a este gobierno para que fuera más eficaz, menos polarizante, más democrático, más transparente? Antes de llegar a ese cierre, a mí me gustaría decir que no caigamos en la trampa mediática del caso Lozoya. Yo no sé, no dudo, no me consta si hubo o no hubo corrupción. Yo creo que hay que esperarnos un poco para ver cómo se dan las cosas y que se castigue a los responsables, desde luego. Pero lo que yo sí creo, y digo, yo no traigo un periódico, pero traigo aquí mi iPad y a ver si se puede ver. A ver, y se puede ver, sí. A ver si se ve. Ya son 50,000, ¿no? Ya son más de 50,000. Y no son muertitos, no son muertitos, son muertos. Ya son más de 50,000 muertos los que tenemos en este país. No podemos desviarnos de la crisis en la que está viviendo el país. Tenemos que ser muy congruentes, tenemos que seguir cuidándonos. Necesitamos demandar de este gobierno y de quienes lo encabezan que haya claridad en el mensaje, que se deje de utilizar el espacio de comunicación pública para temas mediáticos, para temas de agenda personal, y que de verdad México tenga a los líderes que necesita a la altura en este momento. Necesitamos gente que nos ayude a salir adelante, no solo en el tema sanitario, sino en el tema económico, en el tema social, en el tema de seguridad pública, y yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo un señor que todos los días en la mañana se para a inventarse una disparatada, que si es una rifa de un avión que no se va a rifar, entonces yo no sé de qué estamos hablando, que se inventa, que si se enoja porque los medios hablan de 50,000 muertes y dice que su conciencia será el tribunal. No, señor, no hay que equivocarnos. Aquí estamos hablando de un país con leyes y las leyes se deben de respetar. Pero bueno, mis recomendaciones. Yo creo que uno de los éxitos más perversos que ha logrado Andrés Manuel es confrontarnos como ciudadanos y como mexicanos. Creo que ese ha sido uno de sus éxitos más perversos y lo podemos ver en esta mesa de debate y en muchas otras mesas a las que he podido asistir. No es una guerra de chairos contra fifís, no es una guerra de ricos contra pobres. Yo creo que todos somos mexicanos, y si nos seguimos peleando como lo estamos haciendo, en lugar de buscar cómo aliarnos para demandar al gobierno calidad, eficiencia, transparencia, un verdadero combate a la corrupción, lo único que va a pasar es que un nuevo grupo va a estar ganando otra vez y va a estar otros 70 años. Eso es una dictadura perfecta, eso es lo que está buscando este señor, mantenerse en el poder. Digo, ¿ya cuánto tiempo llevan en el poder en la Ciudad de México? Entonces,
no hay que equivocarnos, no se trata de que si yo le voy a la América y tú le vas a las Chivas, nos vamos a pelear y nos vamos a agarrar a golpes. No, tenemos que demandar mejor fútbol, de eso se trata verdaderamente. Entonces yo por eso celebro que haya estos espacios de debate. Entonces yo sí pediría pues las personas que están con el presidente que traten de ser un poco más críticos, un poco más honestos, yo creo, que no se dejen llevar por ambiciones de poder, de ocupar alguna posición, de brillar en sociedad o lo que sea, sino que sean congruentes con la honestidad que tanto pregona el presidente y que trabajen por México, que no trabajen por caerle bien al señor Cabecita Blanca, sino trabajen porque la gente esté verdaderamente bien, que nos abramos al debate, pero a encontrar sinergias y espacios para poder construir un México con mejor futuro para todos. Yo creo que vamos por un pésimo camino y creo que es el momento oportuno. Yo no sé, queremos un gobierno transparente, un gobierno honesto, que combata la corrupción, que pues esté de alguna manera comprometido con acabar con las desigualdades, con fomentar la seguridad, etcétera, que todos estemos mejor. Yo pediría también, y esta parte yo creo que la repito, pues que que los gobernantes actuales ya dejen de lado el circo y de verdad se pongan a trabajar. Yo me pongo a pensar cuánto tiempo al día le dedicará el presidente a los medios y cuánto le dedicará a resolver verdaderamente temas. Sí, sí, claro, si no tuviéramos una mañanera todos los días, pues yo creo que tendríamos una persona, ahí está Justin Trudeau trabajando desde su casa con una computadora, ¿no? Y arreglando temas. Y aquí el presidente está desde las 7 de la mañana tratando de poner los temas para que todos los demás nos distraigamos de lo verdaderamente fundamental. Entonces, yo creo que es buen momento de que los ciudadanos sí hagamos una alianza que nos permita demandar un mejor gobierno y no a este, sino a todos los que vengan. Y ya para terminar, no robarme mucho tiempo aquí del auditorio, fíjate que yo tengo una idea y lo estuve pensando este fin de semana. Creo que el presidente cuando habló de la cuarta transformación, y me puse a pensar, bueno, ¿cuáles fueron las primeras transformaciones? Bueno, pues entonces fue la independencia, las leyes de reforma y la revolución. Pues yo creo que si este gobierno no se pone las pilas, no va a haber esa cuarta transformación. Y esa cuarta transformación que él pregona, la vamos a tener que encabezar los ciudadanos libres, que busquemos que ya de verdad se acabe México esté mejor. Yo de verdad le agradezco a Rúa el espacio, a ti Edgar la conducción y desde luego a Carlos por la oportunidad de debatir. Espero que pues sigamos teniendo estos ejercicios y me inviten a muchos más. Nos vamos a estar invitando porque quedaron muchos temas. Muchas gracias, Miguel, por tu participación y los vamos a estar invitando tanto a ti como a Carlos porque creo que quedaron muchos temas en el tintero, hay muchos temas pendientes y aquí lo que creo que la línea editorial de este programa es que a fin de cuentas puede haber diferencias, pero también hay puntos de encuentro y hay mucha seriedad en los argumentos. Y por supuesto también agradecerles a nuestros ponentes, queremos agradecerle al público que ha estado en el chat muy intenso, agradecerle a Enrique Mojica, a Natalia Miranda, a Nextel México Apesta, en fin, a Alan Cetina, a Daniel Cetina, supongo que es la porra de Carlos, de Carlos, que también participaban muy bien aquí, a Daniela López, a Maribel Leticia Castro, a Fabiola Gutiérrez, que no se enojó, a Erika Ornella Montes González, a Octavio Pérez, a Rodolfo García, en fin, discúlpenme si se me va, a Salvador Maya, en fin, toda la gente que ha estado participando, José Mariano Sánchez, a Vicente Cuellar, a toda la gente que Alejandro Espinosa, Rodolfo García, en fin, a toda la gente que ha participado, les agradecemos muchísimo que sigan este canal, que sigan discutiendo también en el chat, que se arme también la polémica ahí, agradecerle a todo nuestro público que nos sigue en Facebook, agradecerle a nuestro público que está aquí en YouTube. Quiero mandar un saludo a mis alumnos de la maestría, pues ya que estamos en esas, ¿verdad? Quiero mandar un saludo a mis alumnos de la maestría de Ciencia Política del Centro de Estudios Superiores Navales, a los jefes y oficiales, un gran abrazo y gracias por acompañarme en el programa. Y pues pedirles que nos acompañen el próximo miércoles a todo nuestro público. Nuevamente agradecerle muchísimo a nuestros ponentes el tiempo que se dedicaron los dos lugares. Son hombres de talento. Sí, Carlos, sí, Carlos. Nada más felicitar a Rúa TV de verdad por estas mesas de debate, contando con especialistas de primera talla.
como ya estuvieron presentes contigo en primera mesa, en una de tus mesas, tanto Gracias. Ricardo Rubio por parte de Acción Nacional como Luis Así Ellis es. por parte del PRI, de verdad están llevando también como el currículum de Miguel Ángel y uno propio, de verdad están felicitarlos por estos currículum tan impresionantes que están presentando en sus exposiciones ante el auditorio. De verdad se están llevando una estrellita y sin duda será uno de los mejores programas que seguirán los jóvenes. Un nuevo formato, sin duda va a llegar muy grande el programa, los felicito. Sí, no, te agradecemos mucho, Carlos, que le des el agradecimiento también a Rúa TV, a Rúa Política, a este programa El Ruedo, a Miguel, que sé que andas muy ocupado, Miguel, tomaste el tiempo, Carlos, también el tiempo que te dedicaste para este debate. A nuestro público, por favor, síganos, nos interesa tener comunicación con ustedes, estar pendientes de los temas. Efectivamente, aquí había un comentario que el debate no solamente por debatir o discutir, sino es precisamente qué es lo que podemos nosotros aportar, qué es lo que pueden aportar nuestros ponentes. Tenemos hombres y mujeres muy talentosos en ambos bandos, en muchas caras del gobierno, en muchos espacios diferentes. Hay gente muy buena en otras universidades públicas y en universidades privadas. Desafortunadamente a veces no lo sabemos, pero tenemos muchos mexicanos de mucho valor en ambos bandos y en muchos bandos distintos, y la intención de Rúa es que se convierta en un espacio donde todos podamos confluir y podamos aportar a nuestro país. Pues les agradecemos mucho a todos ustedes, les deseamos la mejor de las suertes, éxitos, un gran abrazo, hasta siempre, queridos amigos. Hasta luego. Hasta luego, cuenta con nosotros. La democracia atraviesa un desencanto social, lo que generó el deseo de realizar un cambio radical, y como consecuencia, la mayoría en el Congreso Federal y varios estatales, además de perfilarse para ganar varias gubernaturas en las elecciones del 2021. Sin embargo, a casi año y medio de administrar el poder, ha ocasionado que hoy en día exista una enorme polarización de políticas ideológicas en la sociedad mexicana, quizás más que nunca, generando diversas posturas sobre la evaluación de la gestión del actual gobierno, algunas tolerantes y otras no. Los temas que han generado mayor polémica desde el inicio de la gestión son: aplicación de medidas de austeridad que implican despidos y reducción de presupuesto en diferentes dependencias y aumento al salario mínimo, políticas medioambientalistas y ejecución de las megaobras como el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, entre otros. Esquema de la Guardia Nacional y combate a la corrupción. Controversia sobre el control de la actual pandemia. Y finalmente, el sector donde parece haber mayor controversia, la iniciativa privada. Lo anterior nos genera una cuestión. ¿La polarización dificulta los procesos de la democratización? Esta noche, en El Ruedo, nuestros expertos conversarán sobre la polémica y la visión que genera las dos caras del gobierno.